Es un privilegio realmente estar aquí con ustedes esta mañana. Cada vez que podemos presentarnos a compartir el mensaje, es como si fuera la primera vez. Un gusto, un deseo, un gozo en el corazón de saber que a pesar que nosotros podemos amar a Dios y buscar con nuestro corazón el poder dar a través de nuestro conocimiento, del estudio, sabemos que inútiles somos, siervos inútiles somos, porque quien nos enseña, nos edifica y nos hace crecer es el Señor a través de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y esta mañana nosotros tenemos el mensaje a la iglesia de Laodicea. Así que quiero invitarles por favor a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, el capítulo 3. El capítulo 3 de Apocalipsis. Ya estamos en la séptima y última iglesia de Apocalipsis. El versículo 14 en adelante. Sígame por favor la lectura. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3, 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les pido que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, esta mañana, agradecidos, Señor, porque es un día más de vida que tú nos das. Es un regalo tuyo para nosotros el abrir los ojos y saber que tú estás con nosotros, disfrutar de todas las cosas y maravillas a nuestro alrededor. Y es un día especial, Señor, porque venimos a buscarte a ti, venimos a escuchar tu palabra. Sé pues, te rogamos que seas hablándonos a nuestro corazón, conforme a nuestra necesidad, porque tu palabra, Señor, es el alimento que necesitamos. Es el alimento para nuestra vida, fortaleza, Señor, en el día a día y esperanza para nuestra alma. Te entregamos este tiempo de meditación en tu palabra y oramos de esta manera agradecidos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, queremos comenzar haciendo una descripción de la ciudad de Laodicea, ya que no es común, solamente encontramos Laodicea en este pasaje de Apocalipsis con respecto a esta ciudad, y podemos decir que Laodicea era una ciudad que era la puerta de entrada a Éfeso, una ciudad grande y comercial, una de las más renombrantes en ese tiempo, Éfeso. Laodicea era la puerta de entrada para Éfeso, y Éfeso a la vez era la puerta de entrada para todo Siria, que era en ese tiempo quien gobernaba. Los sirios eran quien gobernaban el mundo, que era reconocido en ese tiempo. Así que Laodicea, a pesar de que era pequeña, pero era importante en su tiempo en lo que hacía. Además, el nombre de Laodicea, según los comentaristas, dicen que era debido a que Antíoco II
el rey gobernante de este pueblo, lo puso de esa manera en honor a su esposa Laodicea. Fíjese usted, Laodicea era el nombre de la esposa de Antíoco II. Y los romanos convirtieron esta ciudad en el centro judicial y administrativo de todo lo que ellos gobernaban y administraban en ese tiempo. Y también queremos mencionar que esta ciudad era reconocida por desarrollar una industria de lana negra, de tejidos negros que los exportaban por diferentes lugares, comercializaban este tejido en diferentes partes con diferentes ciudades y ellos conseguían así riqueza. Y también en el área de la medicina. Ellos tenían una escuela donde habían desarrollado un colirio, un ungüento para los ojos, un ungüento medicinal. Y era bastante conocido este colirio para los ojos que ellos desarrollaban y exportaban a otros lugares. Entonces, nosotros podemos ver que la ciudad de Laodicea, a la vez que era pequeña, pero era interesante en el medio donde ellos se desarrollaban. Y si bien la iglesia de Laodicea disfrutaba de riqueza material, parecía que la ciudad desarrollaba una riqueza material, comercial. La iglesia se había acomodado a este ritmo de vida, a esta forma de vida. Ellos tenían una vida fácil y prácticamente no insistían en predicar el evangelio. Ellos tenían una vida acomodada de riquezas y no tenían mucho interés en ganar almas para el Señor. Jesús no pronuncia ninguna palabra de alabanza para la Odisea, a diferencia de otras iglesias, de otros textos que hemos venido estudiando. Y Jesús compara las aguas templadas que llegaban a esta ciudad con la vida tibia y espiritual de los creyentes, de los cristianos de la Odisea. Cuando vamos a ver la iglesia, a partir del versículo 14 al 16, donde dice el pasaje, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Nosotros, por lo que hemos estado estudiando, sabemos que la dirección es hacia el pastor de esta iglesia, ¿verdad? Se refiere al pastor de esta iglesia, y cuando dice que es el testigo fiel y verdadero, acá nos está resaltando quién es el autor. Nosotros encontramos a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo que el testigo fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que Él es el origen de la creación de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro propio Dios, no tiene inicio ni final, es el mismo Dios. Él es el Dios de la creación y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice el pasaje, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es lo que dice con respecto a este comentario de este versículo. ¿Cuál es el propósito entonces? La descripción de que Él es el testigo fiel y verdadero, de que es Jesucristo. Es simplemente que todas las cosas que fueron creadas fueron hechas para Él, por Él, y era para servirle a Él. Y el versículo 15, algo que también se menciona a través de todas las iglesias, dice, yo conozco tus obras. Usted puede ver que en los 7 mensajes a las 7 iglesias se menciona, yo conozco tus obras. Algo que debemos tomar en cuenta. El Señor conocía las obras de cada iglesia, así como Él conoce la obra de cada uno de aquellos creyentes, de aquellos cristianos que vivían en esas iglesias. Y también sabemos que Dios no ha cambiado, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, el Señor conoce las obras, los pensamientos, las intenciones de cada uno de nosotros. Entonces, cuando Él dice, yo conozco tus obras, y conocía las obras de esa iglesia de la Odisea, que eran incompletas y que no valía la pena mencionar, pero sí tuvo Jesús palabras de reproche para la Odisea. Y esto lo compara con el abastecimiento de agua que la Odisea tenía. La ciudad de la Odisea no tenía recursos hídricos propios, así que se abastecían del agua que venía de 2 ciudades cercanas. Una de estas ciudades era Hierápolis,
de donde emanaban aguas calientes, termales, medicinales, así como nosotros conocemos aguas termales quizás en Churín o en algún lugar de Huaraz o cosas por el estilo. De ahí salían aguas termales calientes que tenían un concentrado de carbonato de calcio. Y estas aguas las usaban para que se vayan personas a bañar en este lugar y puedan tener salud quizás, pero estas aguas irrigaban a la Odisea. Y en el camino, en el trayecto hasta llegar a la Odisea ya no llegaban calientes, llegaban tibias. Y se dice, según los comentarios, que estas aguas tibias ya llegaban con un sabor muy desagradable, quizás nauseabundo. Y estas aguas eran las que llegaban a la Odisea. Y también había otra ciudad que irrigaba a la Odisea, que era Colosas. Pero la característica de Colosas era que las aguas que venían de ese lugar eran frías, eran muy frías. Y estas aguas frías, a través de la distancia por los conductos por donde venían, comenzaban a subir de temperatura y llegaban tibias. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo a esta información, creemos que la Odisea tenía aguas que no eran agradables, eran muy desagradables, y el Señor usa este pasaje, este pasaje de la historia para contextuarlo en esta enseñanza, donde el Señor dice que la iglesia de la Odisea, por cuanto no es ni fría ni caliente, sino tibia, la vomitará de su boca. El Señor Jesús no tiene ningún interés en un cristiano tibio, en un creyente tibio. Y es por eso que el pasaje nos dice, o es frío o es caliente. Caliente con ese fervor, con esa entrega de la búsqueda de nuestro Señor. O frío, el cual no conoce la palabra y está en la búsqueda de conocer esa esperanza, esa vida en Cristo, y es cuando recibe a nuestro Señor y comienza una vida nueva. Pero definitivamente una iglesia tibia es una iglesia que está lejos del corazón de nuestro Señor Jesucristo. También debemos ver que la iglesia de la Odisea se había vuelto, si no indiferente, se había vuelto ineficaz, una iglesia ineficaz, una iglesia que no tenía resultados, una iglesia que no era ferviente, una iglesia que no alcanzaba a aquellos que estaban perdidos, que estaban a su alcance, porque se había acomodado a las cosas materiales y a los ritmos, al ritmo de la ciudad. Y una iglesia sin Cristo es una iglesia muerta. Una iglesia donde no reina y gobierna nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo es una iglesia muerta. Terrible ese comentario. Y cuando vemos el versículo 17 al 18, es ahí justamente donde el Señor dice, porque ustedes dicen que son ricos y se han enriquecido y que no tienen necesidad de nada. Son creyentes que viven en esta ciudad, que son ricos materialmente, que se han enriquecido a través de los negocios, a través del comercio, y que no tienen necesidad de nada. Y esto es comparable a un pasaje de Oseas, en el capítulo 12, versículo 8, donde dice, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y eso era lo que ellos tenían en su corazón. Creían que esa riqueza material, creían ellos que las cosas que habían adquirido y conseguido eran suficientes y no tenían necesidad de nada. Quizás soy rico y no tengo necesidad de nada, no necesito nada, era quizás una frase conocida allá en medio de los pobladores porque tenían vidas acomodadas. Pero lo que no es aceptable es en los creyentes de la iglesia, porque ellos se habían acomodado a esta sociedad en vez de que la sociedad entre al conocimiento, a la vida en Cristo Jesús, a esa vida que el Señor nos da cuando la recibimos y creemos en Él. Ellos no vieron la diferencia entre la riqueza material y la riqueza espiritual. Nosotros conocemos y hablamos de la bendición de Dios, ¿verdad? Pero también nosotros vemos la prosperidad muchas veces como un signo
de la provisión de Dios, de lo que Dios nos bendice a nosotros. Pues yo le digo que la prosperidad puede venir de Dios o puede venir de cualquier otra circunstancia. O Dios o el diablo puede prosperar. Pero la bendición solamente viene de Dios. Y es muy triste saber que cristianos de esta iglesia, de la Odisea, ellos confundían la prosperidad con la bendición. No identificaban, no sabían y no reconocían la diferencia. No sabes que tú eres desventurado, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras muy duras para una iglesia, muy duras para un creyente. Dice, miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Cuando habla de desventurado, habla de una persona desdichada que denota su condición humana, condición mundana, y que prácticamente las cosas divinas, las cosas de Dios no han entrado, no han penetrado en su corazón. Nos habla también de que son miserables, porque si bien de manera superficial ellos tenían riqueza, comodidades, el Señor le dice que eran miserables. Pero ¿cómo a un rico le puede decir miserable? A una persona acomodada le podía decir miserable, porque a los ojos de Dios Él veía los corazones. Y esta gente vivía de esa manera miserable. Primero de Corintios 15, 19 nos dice el pasaje, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. El apóstol Pablo resalta en este mensaje a Corintios, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Si nuestra esperanza en seguir a Jesús, nuestro Señor y Salvador, es solamente para la provisión, para la sanidad, para que nos vaya bien, para que no nos contagiemos, para que toda la familia y la casa tenga tranquilidad y paz y no tenga quizás las aflicciones o no tenga las inseguridades de este mundo. El apóstol Pablo decía, somos los más desdichados de todos. Palabras duras que nos hacen reflexionar y meditar en la vida que estamos llevando. Y también decía que son espiritualmente pobres porque tenían bienes materiales, pero eran ciegos. Eran ciegos, porque bien podían mirar con sus ojos naturales, no buscaban al Señor con sus ojos espirituales. Y son incapaces de cubrir su vergüenza, porque dice que también eran desnudos. Estaban desnudos delante de Dios, a pesar de que ellos, de manera irónica, ellos vendían telas negras, eran ricos porque tenían una industria textil que exportaba. El Señor decía que ellos se presentaban desnudos delante de Él. Y esto era ocasión de vergüenza. Qué irónico, ¿verdad? Muy irónico con esta iglesia. Y el versículo 18 dice, por tanto te aconsejo. Y es ahí donde viene la misericordia de Dios. Porque a pesar de que esta iglesia recibe reprensión y no se encuentra una alabanza de Dios para ellos, por cuanto eran ricos, tenían una industria oftalmológica, por tanto tenían las comodidades, eran ellos desnudos, eran miserables, eran ciegos espiritualmente. No había algo que resaltar de esta iglesia. Y el Señor decía, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor alcanza su misericordia. Y estas palabras las tomamos muy en cuenta, amados hermanos, cuando dice el pasaje, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Oro refinado. Indudablemente que esta iglesia podía haber conseguido, sus miembros habían podido conseguir quizás riquezas, oro que es lo de más valor en una sociedad. El Señor les decía que eso no sirve, que necesitan ellos comprar oro refinado. Y el oro refinado solamente se consigue cuando el oro que se encuentra
de manera tosca, de manera bruta en los lugares, en los yacimientos, se exponen a temperaturas bastante elevadas de fuego. Y es ahí donde se puede separar todas las cosas que son, se separa del oro, todo lo que no sirve. Todas las cosas que no son el oro puro realmente, todo lo que está contaminado y mezclado con el oro, todas las impurezas se separan del oro. Y ese es el oro verdadero. Y el Señor acá dice, compra de mí ese oro refinado. El único que te puede dar esa riqueza, puede llenar tu corazón y tu vida, es el oro refinado que yo te puedo dar. Y eso es lo que también nos dice a nosotros. El Señor nos dice, yo te aconsejo. Y cada uno de nosotros debemos de meditar en este pasaje donde dice, el Señor me está aconsejando que lo primero y más importante es lo que viene de las manos de Dios. Es lo que viene de Dios. Ese oro refinado que podemos solamente comprar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y nos dice Isaías 55:1, para poder ilustrar mejor este pasaje, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Venid y comprad vino y leche. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros para acercarnos a Él y poder recibir ese oro refinado. Por eso el Señor nos dice en su palabra, que Él es el único que nos puede cambiar. Es el único que nos puede cubrir con esas vestiduras blancas que dice, puede cubrir nuestra desnudez y puede quitar esa vergüenza. Y nos dice también que Él puede darnos ese colirio que verdaderamente nos hace ver su rostro y su presencia en nuestras vidas. Porque esta ciudad, esta iglesia, a pesar de que ellos eran reconocidos por tener una industria oftalmológica, tener ese colirio para sanar quizás la ceguera o la dificultad para ver. No tenían conocimiento y no podían ver realmente lo que Dios estaba pidiéndoles a ellos. La voluntad de Dios en sus vidas estaba completamente ciega. Solamente el colirio que venía de Dios podía transformar y cambiar sus vidas. El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Nosotros podemos creer eso? A veces cuando vienen las aflicciones, vienen las dificultades, nosotros decimos, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que nosotros tengamos que pasar a veces momentos difíciles? El Señor dice que Él corrige a aquel que ama y disciplina. Y eso lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si a usted no le gusta la palabra castiga, porque quizás no entre en nuestra cabeza, Dios es castigador, de repente podemos cambiarlo por disciplina, porque es lo mismo. Cuando hay pecado, cuando hay desviación del camino, el Señor corrige, exhorta, disciplina. Jehová disciplina a quien ama. Y también nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Nosotros los que somos padres sabemos, de acuerdo a lo que nos enseña el Señor, que nuestros hijos muchas veces necesitan corrección y disciplina, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Porque los amamos, porque los amamos. Si no, de otra manera, difícilmente podríamos creer que el amor es verdadero para ellos. Un padre, una madre que no corrige, no disciplina con firmeza, pero en el amor de Dios a sus hijos, lamentablemente los ama de una manera equivocada. Y también más adelante nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Un pasaje donde se usa mucho, se utiliza mucho en el evangelismo, y acá nos dice, el Señor está a la puerta llamando a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque ellos lo habían dejado fuera de la iglesia. Imagínese usted, una iglesia donde al Señor Jesucristo lo han dejado afuera. He aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo a él y cenaré con él y él conmigo.
Es lo que dice el Señor. Por tanto, en la casa de Dios, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el que reina y gobierna. En la casa de Dios, el principal, el centro y el de nuestras vidas es nuestro Señor Jesús. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y esta mañana también el Señor nos habla a cada uno. Por si hemos tenido algún parecer, alguna confrontación con lo que recibe esta iglesia de Laodicea, el Señor nos está llamando la atención a nosotros y nos dice: te aconsejo que busques realmente lo que es principal, lo que es de más valor, que es la presencia de Dios, el temor de Dios, la reverencia a Dios. Te aconsejo que pongas a Dios en primer lugar. Te aconsejo que uses el colirio que viene del cielo para que realmente con nuestros ojos podamos buscar ese rostro de Dios. El Señor nos dice: yo voy a cambiar tu desnudez y tu vergüenza. El Señor nos dice que las cosas materiales no son lo más importante en este mundo, sino lo que viene del cielo para nosotros. Y este pasaje termina diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No sé si a ustedes ya les está sonando seguido: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y sabe usted, todos los días debe ser esa palabra que retumba en nuestra cabeza: arrepiéntete, porque somos seres imperfectos, porque nos equivocamos en gran manera, porque muchas veces nuestras palabras dicen la condición que tenemos en el corazón y dañamos y ofendemos. Por eso necesitamos acercarnos al Señor y arrepentirnos. Esta iglesia es llamada al arrepentimiento, a ser celosa en lo que recibió ese tesoro tan grande de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Es llamada al arrepentimiento. Y esta iglesia recibe también una promesa. Y la promesa dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tener esa conciencia que todos los días nosotros vamos a pasar pruebas, dificultades nuestras, en casa, en familia, en el lugar donde estemos. Todos los días vamos a tomar decisiones. Pero el Señor dice: al que venciere. ¿Y sabe usted cuándo va a vencer? No cuando vaya con el conocimiento, con los consejos humanos. Cuando usted sabe y tiene la confianza y la certeza que Jesucristo camina de la mano con nosotros. Cuando las decisiones que tomamos son a través del consejo y la guía del Espíritu Santo. Es ahí cuando nosotros podemos decir: Señor, yo camino en victoria. Porque a pesar de que las cosas no resultan como yo quiero, están dándose como tú las quieres en mi vida. Y de esa manera vamos a vivir en esa paz y en ese gozo del Señor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el pasaje. Mateo 19:28 nos dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una tremenda promesa para aquellos que creen en el Señor. Esta promesa era para esta iglesia de Laodicea, en el cual no encontramos una alabanza, pero el Señor en todo su amor y misericordia les dice: yo te aconsejo. Y eso nos dice también a cada uno de nosotros. Así que esta mañana el Señor nos llama a esa reflexión, amados hermanos. O eres caliente o eres frío, pero tibio. Somos reprendidos en la presencia del Señor. Yo le invito a orar en este momento. Cierre sus ojos, por favor. Le invito a que cerremos nuestros ojos, a que busquemos unos segundos en silencio las palabras adecuadas para presentarnos al Señor si nos ha estado hablando, y decirle: Padre, en el nombre de Jesucristo, tremenda enseñanza la que me das a través de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo redarguyéndome en lo más profundo de mi ser. Examina mi corazón, Señor.
Examina mi vida. Yo quiero cubrirme, Señor, con esas vestiduras blancas. Yo quiero, Señor, recibir ese consejo que tú me das. Yo quiero, Padre, recibir ese oro que viene del cielo y es esa fe real, verdadera, que tú puedes derramar en mi corazón. Yo quiero vivir, Señor, arrepintiéndome cada día de los muchos pensamientos y quizás acciones y palabras que salen de mi boca, para que tú sigas perfeccionándome, para que tú sigas obrando en mí, Señor, para yo ser, bendito Dios, un canal de bendición para los demás. Yo no quiero trascender en esta vida, Dios, tal y como he venido. Yo quiero vivir una vida con fuego en mi corazón, llena de ti, Señor, para entregar a los demás lo que recibo de ti. Te adoro, Señor, con todo el corazón y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí el mensaje del Señor. Dios les bendiga.